Noticias Globovisión Internacionales, seguimos abordando lo que son las elecciones presidenciales en Brasil que se llevarán a cabo este domingo. Le damos la bienvenida a Ana Teresa Duarte, analista internacional y máster en Ciencia Política de la Universidad Federal de Pernambuco desde Brasil. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, vamos a comenzar planteando el escenario de lo que ya ha cantado Jair Bolsonaro diciendo que podría haber un posible fraude electoral. Recordemos además que no podemos evitar pensar que Bolsonaro es un fiel seguidor, por ejemplo, de Trump. Incluso dicen que es trumpista o es el Trump tropical. Además, siendo el gobierno de Bolsonaro uno de los más militarizados, teniendo incluso a 8.000 militares en la administración pública y que incluso los militares han dicho que desconfían del sistema electoral. Claro, de hecho, Bolsonaro sigue la línea de liderazgo de Trump desde el inicio, el estilo de campaña también, muy basada en fake news, tiene este estilo de liderazgo carismático y bueno, aunque habemos tenido un pasado autoritario en los años 60, 70, 80, la gente aquí parece que no tiene mucha memoria histórica y eligió Bolsonaro a sí mismo. Bolsonaro es muy aliado al ejército, a los militares, a la policía, su vicepresidente general, el ministro de la Defensa también es general, entonces está muy ligado, tiene una alianza muy fuerte con el ejército y bueno, desde 2018, cuando ganó las elecciones, que acusa el proceso electoral de ser fraudulento y que las urnas del sistema electrónico de voto que no sería confiable. Y, y bueno, incluso este año con la campaña electoral intensificó esas acusaciones e incluso metió también a las Fuerzas Armadas mismas en esos cuestionamientos ante el Tribunal Superior Electoral de que supuestamente se podría hackear esas urnas electrónicas y así que no serían tan confiables. Ana, y también se ha visto toda esa tensión también reflejada en lo que ha sido la campaña electoral llena de señalamientos, de insultos y de todo lo que hemos visto durante las últimas semanas con respecto sobre todo al enfrentamiento entre Lula y Bolsonaro, este enfrentamiento que está vacío de propuestas. De hecho, ese es uno de los rasgos de los debates televisivos hasta el momento. Tres grandes debates televisivos tuvieron lugar aquí y eso es la principal marca que prácticamente ninguno de los principales candidatos presentó propuestas concretas, un programa de país. Los candidatos se restringieron a acusar al otro y a defenderse de esquemas de corrupción. Los pocos candidatos que presentaron algún programa de gobierno fueron los candidatos de la tercera vía, pero en esas elecciones tan polarizadas, solo Bolsonaro y Lula tienen chance de hecho elegirse y bueno, sí. Y esto incluso ha ido más allá de lo político y de este enfrentamiento entre los candidatos, ha ido más allá a nivel social. Por ejemplo, una encuesta de la firma Datafolha dice que 3 de cada 4 votantes temen sufrir agresiones por motivos políticos. Recordemos que también hay datos que dicen que 2 simpatizantes del Partido de Trabajadores fueron atacados por bolsonaristas. Y algo que se espera Claro, además luego de las elecciones cuando ya se ha cantado un posible fraude. claro, de hecho, así como Trump, nadie se imaginaría que sus seguidores iban a un día lograr invadir el Capitolio en Estados Unidos. Aquí también una de sus principales banderas de Bolsonaro desde 2018 la armamentista, que iba a armar la población para que la población pudiera comprar armas y defenderse. Inclusive dijo que los petistas, que sería la gente que vota el Partido de los Trabajadores, que sería el partido de Lula, que sus seguidores lo deberían metrallar con una ametralladora y ella hace muchos los gestos así con los dedos como si fuera una arbita. Entonces, en realidad, hoy en día Bolsonaro ya no necesita ni incitar a sus seguidores, mucha gente policía, como ya lo había comentado, mucha gente del ejército y mucha gente violenta lo apoya y esa gente solita ya está haciendo muchos actos de violencia.
hay mujeres que fueron violentadas por militantes de Bolsonaro. Aquí en mi ciudad, Recife, que es la capital del estado de Pernambuco, en un barrio de clase media, una mujer puso una bandera de Lula en la ventana de su apartamento y lo ametrallaron también. Sí, eso A balazos. eso es algo que también hemos visto durante los discursos de Bolsonaro, que siempre han sido calificados como misóginos, además los ataques a la prensa, el rechazo a la comunidad LGBT o incluso la falta de apoyo a los derechos ambientalistas. Pero hay algo a nivel social que va a recibir, sea quien sea que gane estas elecciones presidenciales. Un país que fue bastante azotado por la pandemia, ha sido uno de los más afectados por esto que ha sucedido a nivel mundial, pero solo a nivel interno también tienen un alto desempleo, inseguridad alimentaria y también, por supuesto, con inflación. Claro, de hecho la pandemia afectó a todos los países, pero Bolsonaro tuvo mucha culpa en cómo manejó o dejó de manejar la pandemia. Su manejo de la pandemia fue más de manera omisiva. Dejó de comprar vacunas cuando tuvo la oportunidad, tardó muchísimo a comprar vacunas y bueno, y el panorama general del país es que la economía va muy mal, la inflación está muy alta, los precios de los alimentos, de los combustibles están muchísimo altos y sí. Ana Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Ana Teresa Duarte nos acompañaba, analista internacional y máster en Ciencia Política de la Universidad Federal de Pernambuco, desde Brasil, abordando y analizando todo este escenario electoral que se vivirá este domingo en Brasil.